Vamos a buscar la palabra de Dios. Esther capítulo 4, 10 al 17. Vamos a leer todos juntos. Entonces Esther dijo a Hatac que lo dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entran en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey existiere el centro de oro y cual vivirá. Y yo he sido llamada para ver al rey estas 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ver que reúne a todos los judíos que hayan en Susán y ayunad por mí y no comeráis ni bebéis en 30 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Voy a dar la palabra con el título de Desafía y Salva. Y durante la semana pasada nosotros fuimos el primer Torres de Colombia, y ustedes habrán sentido a través de las imágenes y aferrando la palabra de que poseerán todas las naciones como herencia, y el primer torre es Colombia, Bogotá, y participaron más de 600 pastores locales, y hicimos la lección especial de lección, que solamente Jesucristo es el Cristo a través de este evangelio unicidad, y les expliqué sobre las 5 estrategias bíblicamente y cuál fue la respuesta y cómo respondieron. Recibieron un golpe como si fuera recibido una bomba nuclear, y a través de esta confesión escuché: yo también, esta verdad que Jesús es el Cristo, es mi Cristo, haciendo una vida de fe, haciendo mucho el evangelismo, aunque echemos mucho al demonio, hice muchas expectativas porque no sabía la verdad que Jesús es el Cristo, y recibí el choque fuerte, y ellos también parece que recibieron el golpe bomba nuclear, porque todos los pastores de Latinoamérica no pueden disfrutar el evangelio y están metidos en el legalismo y están luchando en la pelea y están arrepentimiento y están pasando todo el tiempo y están pastoreando con dificultades. Esta es la verdad que da el evangelio, y esta libertad que nos da el evangelio. Al escuchar esto, recibió grandes golpes, y todos los pastores que participaron en Perú, Chile, en alrededor de Colombia, de todo lejos, escucharon el evangelio y estaban muy alegres y contentos. Y a continuación hicimos el culto del agradecimiento de establecimiento de la iglesia Yeon en Bogotá, y empezamos a través de este desafío de Colombia, en esta vez a través de la iglesia Yeon en Bogotá y de Biotá, y el pastor Andrés Duarte, que está pastoreando en este campo, puede verificar la providencia sorprendente de Dios. Hasta ahora, nosotros haciendo la misión que un pastor de local y que haya levantado y trabajado a muchos lugares de los países alrededores. Nosotros hasta ahora, enviamos al misionero coreanos al centro de los coreanos, pero este campo, mirando este campo, yo sentí la superación, el límite. Todos los misioneros que enviamos en la iglesia, y muchos misioneros no pueden
hablar el idioma, y esto quiere decir que tampoco saben la cultura de ese país. Y al trabajar hasta el centro de los coreanos, de los misioneros, y tenemos que hacer correctamente, y es muy difícil adaptar a esa cultura nueva. Y la mayoría trabajan con los coreanos que están en el exteriores. Y entonces, y hacen misiones a través de los coreanos que viven en el exterior. Por eso muchos caen en el centro de Génesis 3, centralizado en sí mismo. Y porque todos los que emigraron a otro país están hechos totalmente centralizados en egocentrismo, porque están centralizados en éxitos, porque esto naturalmente se hace. Y entonces al pastorear con esos creyentes coreanos hay un límite. Por eso lo más importante, lo que entendí que es levantar a los pastores de locales. Hay que establecer muchos pastores locales. Al cambiarse ellos, y entonces esto es la Oceanía azul. No es el rojo, Oceanía rojo. No es tener complicaciones entre uno y otros. Y entonces al estar en esta situación no se puede pastorear bien. No hay ministerio correctamente. ¿Qué es Blue Ocean? No hay estas dificultades. Van para adelante. Y entre los extranjeros no hay complicaciones. El pastor Andrés, que es el pastor principal de la iglesia Yeon, Bogotá Yeon, hice mucho trabajo en equipo y realmente sentí que tiene posibilidad este pastor. El pastor Andrés tiene la pasión enorme por este evangelio. No parece una persona sudamericana y tiene grandes visiones. Y hizo su teología. La mayoría de los pastores que hicieron teología colombiana tienen al tener la dificultad de la teología, leen muchas las Biblias y no sabe correctamente cuál es la verdad de la Biblia. Porque al leer sin conocer el núcleo del evangelio, y automáticamente caen en el legalismo y después caen en el legalismo y en misticismo. Antes yo, cuando era un creyente normal, tenía un amigo que leía muchísimo la Biblia y más de 800 veces leyó la Biblia. Leyó tantas veces que más que un pastor, pero él al final cayó en misticismo. Y dice que anoche estaba el ángel y Dios a mi brazo y me estaba bendiciendo, y está loquísimo. O sea, no aferra el núcleo de la Biblia y la teología y cae en el misticismo. Y yo me peleé muchas veces con amigos. Cuando yo era presidente de los jóvenes de la iglesia, tenía la misma edad y el espíritu está hablando otras cosas. Por eso, al conocer equivocadamente, al final, en vez de predicar, empieza a analizar las palabras. Por eso caen en el misticismo. Y al leer continuamente, caen en el misticismo, y todo Latinoamérica, nuestro evangelio que transmitimos es el centro de Cristo y el centro del pacto. Solo saber que Jesús es el Cristo es el absoluto del evangelio. Otras cosas, todas las cosas, está perdiendo el núcleo de la palabra. Siempre hay esto nomás, porque quiero ustedes que vean toda la Biblia con el centro de Cristo, de 66 libros, de Génesis hasta Apocalipsis. Todos los tabernáculos, todo está refiriendo a Jesucristo. Todos los personajes, todo está diciendo la verdad que Jesús es el Cristo y quiere transmitir. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está actualizado esta Mesías. Por eso no es importante leer mucha la Biblia, sino aunque lea un versículo tenemos que entender.
Si nosotros aferramos correctamente un versículo, nos cambia la vida. Jesús es el Cristo. Yo visité la iglesia Guión de Biotá. Estaba alabando que Jesús es el Cristo. Y a través de esa alabanza especial me dio muchísima emoción. Fuimos más de 30 horas en el avión y 3 horas del viaje tan ligeras, y en un país tan pequeño, en una provincia tan pequeña, en una iglesia regional que está administrando Pastor Andrés, y estaban reunidos ahí haciendo el culto, y en esa provincia ellos vieron primera vez un coreano, tanto coreano como nosotros si fuese antes cuando veníamos extranjeros, y vino el alcalde y es el familiar del Pastor Andrés, y saludó, y estamos entregando el culto. Unos pequeños grupos empiezan a alabar y empiezan a tocar la banda y canta Jesús es el Cristo. En un día yo descubrí, y entonces sin querer, y empecé a llorar con la emoción y no podía evitarme esta gracia. Esto no paraba y me daba vergüenza. No era depende de mí, sino el Espíritu que está dentro de mí. En esta provincia de Colombia, está cantando, que está declarando Jesús es el Cristo. A quien escuchó, al misionero Chongmun-si, alaba igual que nosotros. Era muy emocionante. Una familia somos. No se sentía como un país exterior. Jesús es el Cristo. A todas las naciones, de 237 naciones, 5.000 tribus, tenemos que declarar que Jesús es el Cristo. Especialmente en Sudamérica, más del 90% es catolicismo. Aunque vayamos a muchos lugares, hay catedrales, iglesias católicas, no hay otra iglesia protestantes. No tienen la salvación a esos lugares. La doctrina de catolicismo no tiene la salvación y está atrapado totalmente a esa doctrina de catolicismo. Es una lamentable. Por eso nuestra iglesia no sé hasta cuándo vamos a hacer, pero delante de Dios tenemos que aferrar a 237 naciones, 5.000 tribus, a declarar que Jesús es el Cristo. Ser utilizado para esto, al estar dentro de la comunidad Guión, ya respirar, está haciendo la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus. Es a través de la oración, acompañar. Yo yendo al campamento, nunca ha trabajado tanto trabajo en equipo al Pastor Andrés. Y cada almuerzo el Pastor Andrés se sentaba adelante mío y dice que me diga cualquier cosa, porque nunca ha aprendido el pastorar. Todos los pastores, mayoría de los pastores de Sudamérica. Por eso, este joven, este pastor estaba en un lugar, tenía un accidente y estaba 30 años de pena, 35 años de pena, y a través y estuvo en el cárcel, pero en ese momento creyó a Jesucristo en el cárcel. No creyó a María, sino a Jesús. Y creyó a Jesús. Y en 3 meses empezó a hacer el evangelismo. Su palabra dijo esto. En 4 años salió a través del pago por un abogado y entró al camino de pastorear. Y es bastante lindo también. Y es muy gracioso.
Y yo sentía como un hijo. Y empecé a retar y empecé a dar enseñanzas como si fuese un hijo. Y mi esposa decía al lado, no es tan fuerte, es muy fuerte. Trátale más con la personalidad. ¿Qué personalidad? Le dije a mi esposa. Y yo le pregunté al que estaba traduciendo, al pastor Pablo, y le diga más suerte, porque no tenemos que mirar la personalidad, son los hijos del serpiente. Y le dice a los fariseos y a los escribas que son los hijos de serpiente. Por eso ya no estoy en ese nivel. Yo no lo traté así, no lo hablé así. Somos diferentes. El pastor quería recibir la enseñanza como sea y sabía que es tan valioso el evangelio. Por eso está la más gracia, que tengamos experiencias dificultosas, así podemos testificar la palabra. Por eso esta persona es la persona que dio la vida a través del evangelio. El centro está seguro que quiere ir a hacer este ministerio con la iglesia Yewon. Y decía en letra coreana el cartel Yewon, la iglesia Yewon, y teníamos nuestro logo, no solo así. Y nos dio una marca redondo que me puso aquí y decía la iglesia Yewon en Bogotá. Y estaban tan trabajados y eran muy inteligentes. Y también el pastor que vino de Perú, el pastor Cristian, y eran diferentes. Y el pastor Perú decía, nunca lo vi a este pastor Andrés como esto en el Sudamérica. Hablando más fácil, era nuestra identidad, nuestra naturaleza. No sentía como si fuese encontrado primera vez. Y decía que me diga más fuerte, que nos enseñe más. Y yo le enseñé cada uno de presentaciones del horario del culto, el servicio. Y cuando llegó al aeropuerto, cuando llegamos, tenía el gorro y parecía como sea. Encontramos un evangelista como debe ser y tenemos que orar y le enseñé en diferentes formas, le expliqué cómo poder pastorear. Yo le dije, hasta los 3 años tiene que armarlo a 300 discípulos. Así podemos hacer el sistema de Darakwan. Si no se puede así, no se puede formalizar los 5 básicos. Yo te voy a ver la posibilidad. Y dijo, sí, yo voy a formalizar 300. Yo viendo, tiene posibilidad muy grande. Yo terminé el estudio administrativo. En Chile también. Está pastoreando y está traduciendo perfectamente el español. Es el segundo país que más hablamos. Tenemos que ir lejos y tenemos que traer a alguien. Dios trabaja así. El pastor Andrés esta vez también encontramos y a través del... Seguramente va a seguir abriendo las puertas en Sudamérica.
Y como le dije, Cristian Hidalgo, el pastor Cristian Hidalgo, hacía traducciones, y es una puerta grande. Él también, en Perú, estaba yendo toda Sudamérica y llevando a todos los pastores. Hizo la traducción porque sabía hablar en coreano, en inglés y español. Y estuvo estudiando 7 años en el seminario teológico en Corea. Y vino con su padre y estudió aquí y fue a Perú a administrar. Y también, si no estaría pastor Hidalgo, no puede hacer nada porque está traduciendo. Y estos colombianos que no saben mucho inglés, no sabía hablar muy bien este idioma inglés. Si no es el español, no se puede hacer el evangelismo, es el campo. El habitante es segundo habitante más grande del mundo. Como le dije el domingo en la predicación, yo le dije lo que sentí que es. Esto no es gritar a 237 naciones. El mensaje que nos dice nuestra es muy importante, la traducción, y tiene que traducir, pero no está interpretando, pero no está traduciendo. Yo tengo muchas predicaciones, tengo que traducir y darle a ellos, y tienen que tener materiales, y así tiene avivamientos. Depende de qué mensaje sea, tenemos avivamientos. Al no haber esto, no hay ninguna otra cosa. Por eso tiene que levantar este departamento de interpretación separado y de traducción separado, y que haga esta traducción específicamente español, inglés, japonés, Rusia. Todas las predicaciones tengo que comenzarlo y terminarlo. Y el que termina más rápido le voy a dar el premio. Le voy a dar el premio porque tarda mucho tiempo y yo voy a recompensar. Porque es muy grande y tarda mucho tiempo. Departamento de misiones y los jóvenes, hay muchos. Tienen muchos jóvenes con talentos. Por eso quiero que hagan y amplíen materiales todos traducidos. Es muy importante y podemos ver correctamente en el acto. Por eso, al tener este material bien traducido, nosotros podemos transmitir este evangelio. En este mundial hay muchas bibliotecas cristianas, pero no hay ni un libro que esté hablando el evangelio al centro de Cristo. ¿Cómo pueden decir? Por eso tenemos que hacerlo rápidos. Yo hago esta palabra. Ve hasta Estados Unidos y están predicando la palabra y no tienen material. Quiero que ustedes rápidamente que lo hagan y así podemos transmitir este evangelio como nosotros queramos. Quiero que ustedes abran las puertas. Por eso podemos salvar todo el mundo, no solo por hablar. El pastor Cristian que fue conmigo y era muy callado y estuvo mucho tiempo en Corea, y en nuestra iglesia vino el culto núcleo y yo le enseñé cómo. Nunca sabía cómo hacer y no tenía ni un material. Estaba aquí y se fue. Y el Cristian decía que pastor es muy raro. Yo lo veía en Corea de lejos y ahora ver tan cerca, y estaba emocionado. Estaba muy emocionado con pastor Andrés.
Por eso va a tener un cambio grande. No hay que terminar de conocer a Darakpan, sino tenemos que aplicar, y esto es la confesión de los pastores. En si lo abrevió, es como el título de hoy. Todo el viaje de Colombia es desafía y salva. Desafiar. Vamos a confesar todos juntos. Si desafiamos y salvemos. Amén. Es el movimiento del comienzo 10,000, el movimiento de 4,000 palabras, 4,000 torres, y el movimiento de la sanidad 237 y levantar 10,000 creyentes. Ustedes desafíen. No hay tiempo para descansar. Desafíen. No hay que quedarse, es suficiente. Sino, ustedes no hay que estar quietos, sino va a ser atacado. Siempre tenemos que proseguir, como apóstol Pablo. Si veamos esta vida de fe de apóstol Pablo, la pasión. Una vida de fe tiene que ser así. Tenemos que ir corriendo, hasta que establezcamos delante de Dios. Todos los viernes estamos mirando el libro Esther, y esta palabra está conteniendo la providencia sorprendente de Dios. Especialmente cuál es el punto fijo, es la redención, es la salvación, es el centro de la salvación, y está obrando para salvar a otras personas. Es de salvar las almas. Esto es la redención, esto es la historia de Dios. Y estamos circulando todo en esta palabra. Como le dije la semana pasada, Esther fue, y el proceso que vimos, que está siendo la reina de Persia, y todo estaban en crisis, el pueblo judíos, y los salvan. Esther entendió el proyecto sorprendente de Dios de salvación, y con la actitud de espiritual, y lo desafía, y a todo este pueblo judíos que estaban por muertos, pero los salva. Como esto, ustedes quiero que desafíen, y esta actitud de desafiar y salvar, y que nosotros tengamos esta respuesta de poseer todas las naciones como herencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la fe que aferró la oportunidad. Esther es la imagen que está llamando como ministro a ataque. Y entonces todos los siervos tienen que arrodillar delante de este ministro y tienen que dar el respeto. Pero solo Mardoqueo no lo hizo así. Había muchos siervos alrededor, y a Mardoqueo, y le pregunta, ¿por qué tú no arrodillas delante del ministro? Entonces Mardoqueo en ese momento le contesta, yo soy judío. Y le dice esta verdad. ¿Y por qué lo hizo esto? Para afuera es difícil para ver, pero si vemos Esther 3:1 sale la expresión. Y sale ¿quién es? ¿Quién es este ataque? Es de Amalek. Y Amalek era un pueblo que molestaba continuamente al pueblo de Israel. Y es un objeto, el grupo, el tribu que tiene que hacerlos ser destruidos. Como esto, y dijo que no puedo arrodillar delante de Hamán, que es Mardoqueo, cumplió esto. Y entonces no es matar solo Mardoqueo y al rey de Asiria,
a todos los que están gobernando los judíos y tenía el proyecto de fracasarlos. Y estaba mintiendo, hacía malos informes y quería matar a todos los judíos. Y hizo un edicto y fue sellado ese edicto. Si vemos este contenido, sin salir del hombre y las mujeres, quería matar a todos y iba a ser quitado toda su herencia, o sea, secar todo su nacimiento. Esta verdad que escuchó Mardoqueo a todos los judíos y recibe y tenía el sufrimiento. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Si el ministro quiere ser así. Pero Esther no sabía esta situación. Y Mardoqueo le dice a Esther y lo que está sucediendo al rey y le suplica de las cosas. Y entonces Esther le contesta que escuchó esta noticia, le dice así: todos los siervos Entonces Esther dijo a Hadad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, si ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel al quien el rey extendiere el centro de oro y cual vivirá. Y yo he sido llamado para ver al rey estos 30 días. ¿Qué quiere decir? Que el rey no los llamó. Y si vamos delante del rey, y seguramente podía morir porque está reclamando. Como esto, si ni lo llama, pero si aparece y podía matarlo en el acto, era la ley. En ese momento, el rey, si daba la misericordia, podía vivir. En ese momento, Esther no había ido al rey durante 30 días. Y a través de la ley y a través de las normas no podía ir al rey. Y entonces Esther y le dice que todo el pueblo sabe todo el reglamento del palacio. No puedes ir, porque si vas, puedes morir. Entonces en ese momento Mardoqueo le dice en el 13, entonces dijo Mardoqueo, le respondiesen a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pareceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sí. ¿Quién sabrá si tú has sido reina por esta oportunidad? En la cabeza de Mardoqueo está diciendo que hubo una providencia de Dios para salvar a los judíos. Ya había establecido para esta imagen, y ahora verdaderamente llegó la oportunidad para ser utilizado, y está hablando Mardoqueo. Y dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, y más tú y la casa de tu padre pereceréis. Así extremadamente, y está diciendo para que tenga la decisión. Mardoqueo a Esther. Mardoqueo sabía la absoluta soberanía de Dios. Ejemplo, si aunque Esther no salve a los judíos, Dios, qué forma sea, va a salvar a los judíos.
Pero esta expresión que hizo es que no pierda la oportunidad, Esther, para ser utilizado para la obra de Dios. Hablando fácil, los lugares donde están los creyentes, sus departamentos, sus funciones, el trabajo, no pierda la oportunidad que Dios nos dio a nosotros. Este movimiento, 3 movimientos, y nos quiere establecer como protagonista. Pero si está dando excusas y otras excusas, si se olviden, esta ordenanza va a ser utilizada a otras personas. Quiero que no pierdan una vida de fe. Quiere que sean bendecidos. Dios quiere que sean utilizados, pero hay muchos creyentes que no aprovechan y no se dan cuenta que están siendo llamados por Dios. Y hay muchos creyentes. La próxima vez, otro día, vendrá alguna oportunidad. No solo es día es hoy. Están perdiendo el tiempo. Si Dios quiere utilizar en ese momento, en el acto, amén. En el acto tenemos que mover sin parar, con la valentía. Esas personas tienen las respuestas y son las protagonistas de las respuestas en el acto, sin parar, porque no tienen que dudar. No hay que dudar y estar dudando. Quiero que todo sea Don Quijote. Todos los creyentes estamos en el horario de 3 movimientos. Este movimiento de comienzo 10,000 y estamos teniendo el fruto de 3 pasos. El primer paso era formalizar el grupo y el segundo paso es encontrar a los objetos para ser evangelizados, y el tercer paso es traer la iglesia y hacer el entrenamiento de los nuevos creyentes por 4 semanas. Y el último, cuarto paso es el paso de establecer la torre. Y durante 3 meses que puedan participar continuamente el culto de dominical. Por eso, el segundo domingo de marzo podemos ver cuánto torres se establecen. Lo más importante aquí es que todos los domingos más de 10 personas y están anotando como nuevos creyentes. Y lo importante es cubrirlo correctamente, el grupo de un grupo de 3 personas a estos nuevos creyentes. Es el horario de la respuesta de Dios. Si nosotros damos todo adentro, y entonces Dios nos da lo que no solicitamos, no da todas las cosas. Y van a entender, esta palabra se aplica aquí. Yo concentré en un grupo de 3 personas y me responde de las cosas, ni siquiera ha pedido. Todos los creyentes de la iglesia igual, quiero que no puedan perder este orden de Dios y no perder el pacto. Punto 2 es la respuesta de la oración y la decisión. Es el versículo 15. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces estaré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Está decidida para ir delante del rey, desobedeciendo las normas del palacio, y no voy a perder esta oportunidad para trabajar, para salvar a los judíos. Y entonces, ya que voy a ayunar, así que solicita para que hagan ayunos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no va a comer y no va a beber. Quiere concentrar a Dios. Concentrar al Dios Todopoderoso. El secreto de solo y la concentración es conocer a Cristo. Ustedes no podemos hacer ninguna persona. Tenemos que ir a la casa de oraciones y tenemos que entrar y orar mirando a nuestro Dios. Tiene que haber este tiempo. Amén. A todas las personas que solicitan la ayuda nos muestran el milagro sorprendentes. Tiene que orar. Siempre si
Tienen que orar continuamente. Podemos hacer colaboraciones, devociones, pero no oran. La mayoría son así, no oran. Delante de Dios llegan las dificultades y no oran. Quiero que experimenten el poder de Dios. En Isaías 40:31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios, cuando buscamos, nos da las fuerzas, no importa nuestras situaciones que vemos en nuestros ojos, podamos trascender y nos da las nuevas fuerzas, nos da las nuevas sabiduría a las personas que oran. Este poder que nos da a las personas que oran, nosotros, aunque nosotros levantarán las alas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es el poder. Si vemos Esther 5, 1 al 3, está yendo valientemente Esther del frente del rey. Y está diciendo, sin permiso fue delante del rey, pero al rey le dice, ¿qué deseos tienes? Y les pide que les pida un deseo. Entonces el rey Asiria a Esther le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Y estaba loco por Esther. ¿Quién lo hizo? Él lo hizo Dios. Esto es la respuesta de la oración y es la evidencia de la respuesta de oración. Y después de esto, Esther, a través de la sabiduría que nos dio nuestro Dios, y ni siquiera yo puedo hacer, tuvo tanta sabiduría a través de la oración. A través de la decisión y la oración, las personas que están en la voluntad y el proyecto de Dios, Dios específicamente se intercede en nuestra vida y nos damos cuenta de esto. Ustedes quiero que sean todos los creyentes que desafíen este pacto y les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Esta vez el evangelismo de las misiones de los Colombia, todos los integrantes eran los jóvenes. No sabía cómo desafía. Es sorprendente los jóvenes. En verdad no tenemos informaciones sobre Colombia. Y los jóvenes antes hicieron un precampamento. No era un país cercano, sino era más de 20 horas. Llegamos a Estados Unidos y otra vez rápidamente tenemos que cambiar, intercalar. En esta vez llegó tarde a Dallas el avión. Tenía que subir al avión a Colombia. Al llegar tarde, teníamos que hacer la fila de inmigraciones, porque teníamos que pasar las inmigraciones de Dallas. Estuvimos parados 2 horas y me estaba volviendo loco y ya estaba pasando el horario. Y los jóvenes no se puede. Y estaba sufriendo porque tenía que dormir y perder el avión. Tenía que dormir en algún lado. Y no teníamos tiempo. Y pasando este proceso y este precampamento que hicieron los jóvenes, y también fueron al campamento principal, a todos los jóvenes que participaron los 2 campamentos. Eso viendo por el tiempo, es casi un mes, es más de 20 días. ¿Cuánto nosotros gastamos? También todos pagaron lo suyo. Cada vez es $4,000. Y 2 veces es casi $10,000. Y entonces tiene esta pasión de las misiones, los jóvenes.
si hablamos en la palabra de este mundo, pero al estar entrenado espiritualmente, y no importó lo que sea, madrugándose un par de días y prepararon. Y algunos jóvenes en el trabajo le enseñó a otros nuevos sus trabajos para ir al campamento. Si muere, muere. Tiene que tener esta actitud. Y había muchos jóvenes que tenían muchos talentos. Y había muchos jóvenes que hablaban bien inglés, cómodamente. A través de la devoción de los jóvenes hicimos este ministerio y es completo. Y yo 2 veces sangré en mi nariz porque tenía las alturas. Es muy alto. Tenía que correr un poquito y estaba agitado. Y no era fácil. En este campus, con la pasión del Evangelio, querían abrir las puertas de 237 naciones. Con esta pasión es suficiente. Todos los creyentes tengan esta pasión y tengan el fuego. Si desafiamos, podemos salvar. Quiero que desafíen y salven. Sean todos este movimiento de la sanidad de 237 también. Vamos a ir específicamente. Hoy también a la tarde vino el campamento. Fue a Nigeria. Y están todos los presidentes que entran, los 6,000 creyentes. Y la mayoría es muslimos y 4% es cristianismo. Y se está abriendo una puerta grande en Nigeria. Voy a reunir a 6,000 pastores y voy a llamarlos. Y le dije, hágalo como quiera. Esto es la escala. Esta palabra hasta el año pasado no había nada, pero se está abriendo las puertas, es diferente escala. Si Dios lo prepara, vamos a ir. Nosotros hasta el día que establezcamos delante de Dios, al orar y está dando la respuesta y está abriendo las puertas continuamente. No se duden. Y como Don Quijote, decidan y creo Dios. Y quiero que participen en todos estos movimientos. Tenemos que correr el mismo corriente espiritual, participar en oración y tenemos que correr este corriente espiritual. Quiero que sean todos los protagonistas de la respuesta. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahora con la palabra delante de Dios. Oración, oración. Hacemos toda la cosa correcta, pero menos la oración. Por eso es la debilidad de toda la iglesia. Hacemos todo bien, pero no oramos. Si Dios dijo hoy, sí, desafía y salva. Así que seamos protagonistas de 3 movimientos. Hagamos tener un tiempo de decidir. Vamos a orar todos juntos. Señor,